Hola, hola. Hoy hablaremos sobre ensayos clínicos. ¿Cómo poder evaluar la veracidad de datos estadísticos provenientes de un ensayo clínico? Podemos encontrar en la web diferentes informaciones sobre diferentes tratamientos donde estas entidades publican sus datos y nosotros podemos comprobar realmente estos medicamentos funcionan o no. Hoy vamos a hablar sobre una pastilla o píldora. Recientemente se ha publicado información sobre una píldora o pastilla que reduce las hospitalizaciones debido a COVID. Vamos a utilizar métodos estadísticos para comprobar este supuesto y comprobar su veracidad. Vamos a ver entonces el día de hoy qué son las pruebas de proporciones, es decir, vamos a utilizar pruebas de hipótesis con proporciones. Vamos a utilizar datos reales provenientes de Pfizer y vamos a poder nosotros comprobar y entender cada una de estas informaciones que ellos publican en su web. Vamos a continuación con R y más. Podemos encontrar esta información en la página web que les muestro con este link que tengo acá. Me he encontrado entonces en la web con esta información sobre Pfizer, una pastilla o píldora que Pfizer ha estado desarrollando, donde podemos encontrar que está en la tercera fase, ¿verdad?, de la prueba. Entonces, esta píldora se encargará de luchar, o mejor dicho, reducir la hospitalización de pacientes que fueron detectados con COVID-19. Yo encontré, por supuesto, esta información en otra página web, sin embargo, me puse en la búsqueda de la información y directamente encontré la página web de Pfizer, donde podemos encontrar que ellos han desarrollado un antiviral, un tratamiento antiviral de manera oral, por supuesto, la píldora para el COVID-19. Y hablan de que es un candidato para reducir la hospitalización o muerte en un 89%. ¿De dónde sacan este 89%? Eso lo vamos a discutir nosotros ahora mismo. Y pueden observar que el análisis clínico o los ensayos clínicos están en la tercera fase. Recuerden que hay 4 diferentes fases en ensayos clínicos. Entonces, nosotros tenemos 4 diferentes fases en un ensayo clínico. Usualmente, por supuesto, tenemos diferentes candidatos, píldoras en este caso, para poder desarrollarse. En nuestro caso, podemos encontrar la fase número 1, donde usualmente se utilizan seres humanos que no tienen la enfermedad que se está tratando. Simplemente es para estudios de farmacología. Es decir, cuáles serán esos efectos adversos en las personas, ¿verdad? Y para poder entender cuál debe ser la dosis adecuada. En la fase 2, como pueden observar, podemos hablar sobre la eficacia del producto, establecer relación dosis-respuesta. Aquí, por supuesto, ya estamos hablando más de personas o pacientes que están expuestos o que tienen esta enfermedad. La fase 3, pues, involucra muchísimo más personas y poder observar, vean bien, la eficacia también, así como la fase 2, ¿verdad? Por eso es que Pfizer habla de fase 2 y fase 3, y condiciones habituales. Por supuesto, en este caso vamos a hablar de muchísimas más personas que en la fase 2 y también vamos a poder aplicarlo directamente a los pacientes que tienen esta enfermedad o esta convalecencia, que en este caso es COVID, ¿verdad? Y la fase 4, por supuesto, es cuando ya se da al público en general y se van evaluando a largo plazo esta eficacia y seguridad del tratamiento. Pueden observar entonces que ellos hablan de una fase 2-3. Y también ellos hablan sobre cómo fue analizado esto, o cómo fueron escogidos estos candidatos, o en este caso los pacientes. Pero muy importante cuando estamos hablando de un ensayo clínico, vean bien, tenemos randomized, es decir, aleatorio. Algo muy importante cuando hablamos de pruebas de hipótesis, recuerden, es que los datos recogidos tienen que estar de forma aleatoria, porque ahí tiene que haber independencia en los datos, recuerden. Muy importante, ¿verdad? De que escogí a este candidato o a este paciente no porque era amigo del otro, ¿verdad? Lo voy escogiendo, no, sino que es completamente aleatorio. Eso es algo muy importante en los ensayos clínicos, la aleatorización. El doble ciego. ¿Qué es el doble ciego? Está el single blind, es decir, con un único ciego, el doble ciego y el triple ciego también. ¿Qué significa esto? Lo que estamos hablando es, vean bien, que es 1. El paciente no sabe lo que recibe. Porque recuerden, si vamos a hablar de una prueba de hipótesis de proporciones, en este caso vamos a comparar si el antiviral funciona o no. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, porque el paciente va a tomar el antiviral, en este caso, esta pastilla, o esta píldora que se llama Paxlovid,
la toman, y hay otros pacientes, otro grupo, ¿verdad?, que toma lo que se llama el placebo. Entonces, tenemos dos grupos y ambos grupos, los pacientes no saben cuál es esta píldora que ellos están tomando. Y ese es el single o la primera parte. La segunda parte del doble ciego es la persona que los está analizando, es decir, el doctor, no sabe sobre qué medicamento le está dando. Esto es para evitar, por supuesto, sesgo, ¿verdad? Entonces, así, solamente posiblemente el investigador va a saber cuál se le está dando a cada uno de los pacientes en los dos diferentes grupos. Muy importante esto, ¿verdad? ¿Cómo fue hecho el análisis? Ya sabemos que está entre la fase 2 y fase 3, ¿verdad? Muy importante porque estamos viendo la seguridad. Ya fueron comprobados, como vimos, la farmacología, ¿verdad? Muy importante. Tenemos bastantes pacientes, debemos de tener. Y aquí, entonces, podemos observar que se nos provee toda esa información. Aquí se nos provee toda esa información y lo vamos a leer, por supuesto. Hicieron dos diferentes, o mejor dicho, en esta información que muestra Pfizer, pueden observar que habla sobre dos diferentes informaciones. Primero, pacientes que fueron tratados 3 días luego de mostrar síntomas. Muy importante también que no estaban hospitalizados al inicio, por supuesto, ¿verdad? No estaban hospitalizados y tenían COVID-19. Entonces, luego, primeros de 3 días, fueron detectados los síntomas. Y aquí pueden ver también que luego de 28 días, ¿qué es lo que pasó con ellos, ¿verdad? Nos está hablando de que el primer grupo, vean bien, 3 personas de esas 389 que se les dio Paxlovid fueron hospitalizadas y con ninguna muerte. Comparado con los pacientes que recibieron placebo, fueron hospitalizados, vean bien, 27 de 385 pacientes y con 7 consecuentes muertes. Ese es un primer análisis que ellos mostraron y hablan sobre una significancia de menor al 0.001, es decir que hay diferencia significativa entre los dos grupos. Por tanto, están hablando de que el antiviral funciona, ¿verdad? Que tiene una reducción significativa para poder reducir las hospitalizaciones y muertes en pacientes con COVID. Luego, también hablan de otro grupo de pacientes 5 días luego de mostrar síntomas. Y hablan ahora sobre el primer grupo, las personas que reciben el Paxlovid, 6 de 607. ¿Ven cómo aumenta el número de pacientes también, ¿verdad? En la fase 3, ¿verdad? Ven bien, 6 de 607, no muertes. En ninguno de los dos casos analizados hubo muertes para ellos en esos grupos de personas que recibieron el Paxlovid. Y 41 personas de 612 fueron hospitalizados con 10 muertes. Estamos hablando ahora del grupo que recibió el placebo. Y también habla de una significancia menor al 0.01. Pueden observar entonces, con estos dos datos, Pfizer quiere mostrar que su antiviral reduce significativamente las hospitalizaciones o muertes debido a COVID. Y hablan de un 89%. Hablan de un 89%. Veamos entonces. Toda esta información entonces que les acabo de mostrar, tenemos entonces nosotros que comprobar, a ver si es cierto, si con esos datos que ellos muestran, ¿de dónde sacan este 89%? Ese es el fin de esto, como pueden observar. Ya acabamos de discutir qué tipo de experimento utilizaron. Por supuesto, utilizaron un ensayo clínico con dos grupos, ¿verdad? Double blind, es decir, doble ciego. Pueden observarlo completamente aleatorio, ¿verdad? Y el cohorte, es decir, los grupos comparten similitudes, por supuesto, ¿verdad? Comparten similitudes, en este caso, ¿cuál es la similitud? Pues que, por supuesto, fueron detectados el COVID y pueden observar también de que las personas no estaban hospitalizadas. Muy importante en esto. ¿De dónde ellos sacan este 89%? Eso lo vamos a discutir nosotros, ¿verdad? ¿Cómo comprobar los resultados? Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo comprobar esa veracidad de que el valor P, ¿verdad? El p-value era menor a 0.01. Vean bien que era menor a 0.001, ¿verdad? Es decir, diferencia significativa entre los dos grupos. Es decir, que hay reducción significativa en la hospitalización de los pacientes que tomaron el Paxlovid y los que no. Y ¿qué método estadístico no debemos de aplicar para comprobar estas diferencias, ¿verdad? Es lo que vamos a ver nosotros ahora. Vean bien entonces. Voy a tomar el segundo caso. El segundo caso estamos hablando de que 5 días luego de que fueron detectados síntomas, ¿verdad? Les detectó a las personas 5 días luego de los
síntomas de COVID, ¿verdad? 5 días, es lo que decía, por supuesto. Entonces vamos a tomar el segundo caso. Y recolectado la información, se la muestro aquí, 1219 adultos, la suma de los dos grupos, recuerden, 607 del primer grupo, con la alta carga viral, es decir, con el antiviral, el Paxlovid. Y de eso hubo 6 hospitalizaciones y 0 muertes. En cambio, tenemos 612 personas tomaron placebo, ¿verdad? Recuerden que es placebo. La placebo es una pastilla que no tiene nada, como un dulce, ¿verdad? No necesariamente sabe a dulce, pero es como un dulce, ¿verdad? Las personas no notan la diferencia entre una y la otra. Y de estas personas con coronavirus, 42 fueron ingresadas y 10 lastimosamente murieron luego de haberse detectado el coronavirus. Entonces, lo primero será construir una tabla. Muy importante para poder entender nosotros nuestros datos, tenemos que construir una tabla. Entonces se las construyo. Vean bien aquí. Tengo una tabla donde tengo los diferentes grupos para indicación, antiviral o el placebo. Luego los hospitalizados. 6 para un grupo y 42 para los que tomaron el placebo, muerte 0 y 10. Y total de participantes. Entonces, con esta información nosotros podemos hacer dos diferentes comparativas. Si realmente hay diferencia significativa en las hospitalizaciones y si hay diferencia significativa en el número de muertes. ¿Esto cómo se llama? Esto, por supuesto, es una prueba de hipótesis de proporciones. Vamos a hacer una prueba de proporciones. Hay diferencias significativas en las proporciones. Se están analizando. Aquí, por supuesto, tenemos 6 de 607 y 42 de 112. Vean bien que 42 pues, es pequeño comparado con 112, pero ¿será significativamente pequeño comparado con 6 de 607 o qué? Es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, vamos a usar R. Nosotros vamos a usar técnicas que las acabo de mencionar y yo les voy a ir mostrando las diferentes fórmulas, por supuesto, pero muy importante nosotros utilizar esto para mayor agilidad. Pues R. La antiviral, vean bien, tengo toda la información del antiviral. 6 hospitalizados, 6 muertes, 607 participantes. Placebo, 42, 10 y 612 respectivamente. Esto es un vector, ¿verdad? Que se llama antiviral. Y vamos a ir ejecutándolo. ¿Bien? ¿No? Por supuesto. Acá. Antiviral y el vector placebo. Ahora, pueden ver. Y ahora le estoy diciendo, ¿qué significa esto? R-bind. R-bind significa que me vas a colocar fila con fila, ¿verdad? Es decir, que a este vector lo va a tomar como una fila y el otro lo va a tomar también como una fila. Antiviral, que es mi vector, el primero, lo va a tomar en una fila y placebo en la segunda fila. Y luego esto me lo va a convertir en un data frame. Vean bien aquí cómo me lo construye de esta manera. Es más o menos como una matriz, ¿verdad? Pero sin embargo, yo le estoy ya dando el formato de data frame, es decir, un conjunto de datos, tabla de datos. Y pueden observar acá, vean bien, df, y lo tengo aquí. El problema es que aquí ya me lo convierte a un data frame, pero la columna no tiene nombre y por eso vamos a llamarle aquí call names, es para colocarle el nombre a las columnas de F, vean bien, y aquí pueden colocar un igual o pueden colocar este símbolo de esta manera y hospitalizados la primera columna, muerte la segunda columna y total la segunda columna. Otro vector, pero en este caso un vector cadena que va a ser los nombres de las columnas y finalmente tengo mi data frame que voy a poder utilizarlo para cada uno de estas dos proporciones que voy a hacer o estas comparativas que voy a hacer. Vamos a tomar primero hospitalizados. Vamos a leer muy importante esta información. Entonces, esta es una prueba de hipótesis. Si vamos a hablar de prueba de hipótesis, pues necesito la hipótesis, por supuesto. Entonces, muy importante cómo se escriben la prueba de hipótesis para proporciones. Para proporciones, entonces, nosotros tenemos que hablar de proporciones. Vamos a decir las poblaciones. ¿Qué son las poblaciones, verdad? Esto que tenemos nosotros acá, 107 y 112, son las muestras. Entonces nosotros tenemos que hablar de las poblaciones porque yo quiero inferir, ¿verdad? Recuerden que inferir es ir más allá de mi muestra, sino que a la población, de pequeño a grande. Por supuesto, esa es la idea de los ensayos clínicos para poder, en términos generales, eso es lo que quieren hacer las farmacéuticas, por supuesto. Y las personas en cargo de la parte estadística, pues tienen que poder entender y comprobar esto, ¿verdad? Antes de poder hacer cualquier comunicado de prensa, todo lo demás. Las poblaciones entonces es de dónde vienen los participantes. Los dos participantes, ¿verdad? Los dos grupos de participantes. Las personas que tomaron placebo y las personas que tomaron el antiviral. Y entonces tengo dos diferentes poblaciones y estamos hablando que tienen la misma proporción. Esa es la hipótesis nula. Tienen la misma verdadera proporción. Es decir que de donde viene el 6 de 607 y el 42 de 612,
va a ser lo mismo, es decir, por ejemplo, podemos colocarlo que P1 va a ser igual a... Sin embargo, estamos hablando de P sub 1 y P sub 2, estamos hablando de la proporción de la población, es decir, en términos generales, luego de que yo administre 1000, 2 millones de pastillas antiviral, va a ser lo mismo que el número de hospitalizados, ¿verdad? Va a ser el mismo que aquellas personas que no tomaron el antiviral. Va a ser, en términos generales, es lo mismo, ¿verdad? Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa será que no. No. P sub 1, es decir, la población tiene una diferente proporción con respecto al otro. Por supuesto, muy importante que puede ser que esta proporción sea mayor que esta otra, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a poder calcular nosotros y podemos observar, ¿verdad? Generalmente es que es más pequeña que la otra, ¿verdad? Simplemente que sea diferente. Y si quiero comprobar si una es más grande que la otra, por supuesto, eso es, lo que hablamos es las colas, ¿verdad? Estamos hablando de que si vamos a poder entender si esto es con dos colas, es decir, dejamos una región de rechazo en ambas partes, a la izquierda y a la derecha, de donde podríamos entender que esté la verdadera proporción para las poblaciones. Y si yo quiero decir que P sub 1 sea menor exactamente que P sub 2, entonces estamos hablando de una cola, ¿verdad? Por supuesto. Una cola a la izquierda en este caso, tomando como referencia P sub 1. ¿Okay? Y eso, por supuesto, en RCA hace también, ¿verdad? Ahora que llamemos a la prueba estadística, pues por supuesto nosotros le decimos si es con una cola o dos colas, ¿verdad? Por supuesto, en este caso queremos decir que hay diferencia significativa entre uno y la otra, ¿verdad? Entre una proporción de las personas que toman el antiviral y las personas que no. Ok, análisis previo. Vamos a hacer una comparativa pequeña. Pueden calcular 6 entre 607 y van a obtener esto, ¿verdad? 0.0098. Lo multiplicamos por 100 este valor, estamos hablando de un 1%, ¿verdad? Un 1% de las personas que tomaron el antiviral, ese es solamente un 1% de las personas que se les detectó el COVID y se les administró el antiviral fueron hospitalizados, ¿verdad? Solamente el 1%. En cambio, vemos que para las personas que tomaron el placebo, lo multiplico por 100 ahora para que se entienda mejor, aproximadamente el 7% tuvieron que ser hospitalizados. No es un número muy grande, por supuesto, ¿verdad? Porque no estamos hablando de qué tan severo fueron los síntomas que se le detectaron a esta persona, o simplemente si se le detectó mediante una prueba COVID, ¿verdad? Si le detectó mediante una prueba COVID, si tenían el COVID o no. No necesariamente tenía que haber sido a grandes rasgos la hospitalización. ¿Debido a qué fue la hospitalización? Por supuesto, ¿verdad? Muy importante. Pero lo que podemos observar es que tuvieron hospitalización. Recuerden que aquí lo importante también no solamente es pues aniquilar el coronavirus, sino que también reducir que a esas personas que se les detecta coronavirus no sean hospitalizadas, ¿verdad? Porque de por sí ya los hospitales estaban llenos y no queremos que vaya a suceder eso otra vez. Y entonces veamos bien. Podemos comprobar que hay 7% en un grupo de placebo y 1% en el otro. Entonces lo que se trata es de poder comprobar si eso es significativo, a nivel poblacional. Es decir, cuando podamos aplicarle el antiviral, pues valga la pena o no, ¿verdad? Entonces veamos bien esto, la reducción. Esto es muy importante, la reducción. Vamos a pasar de supuestamente no darle a ninguna persona, o darle el placebo, ¿verdad? Que es nada, ¿verdad? Es 42 de 600, entre 612. Esta es mi proporción actual. Vean bien, lo reduzco o lo divido entre la actual, ¿verdad? Porque quiero ver el cambio. Esta fórmula que tengo aquí es el cambio. 6 de 607 es el nuevo valor. Quiero ver que una población con respecto a la otra, ¿verdad? Si hay un cambio. Así como cuando las poblaciones cambian cada censo, ¿verdad? Cada 10 años, ¿cuánto es ese cambio? Lo mismo acá. Entonces podemos observar que 6 de 607 es el nuevo valor y el anterior valor, porque estamos comparando de que cómo se reduce o cómo se aumenta, ¿verdad? Ese número de hospitalizados. Entonces lo que estoy haciendo aquí, y lo voy a multiplicar por 100, esa es la reducción o aumento, pero vamos a ver si es reducción. Aquí tenemos
85. Por supuesto, sale 85 o 86 por este 100, ¿verdad? Recuerden, y porque por supuesto es más pequeño. El negativo me está diciendo que hay una reducción. Ah, sí, hay una reducción del 86%. 86% de reducción de hospitalización. Este no es el 89 que estamos hablando. Entonces va a ser un poco más adelante, pero sí es igual. Es igual. Para este grupo que yo acabo de tomar, entonces se redujo las hospitalizaciones hasta un 86%. Es decir, si tomamos en cuenta el antiviral, se nota que hay una diferencia significativa, solamente analizando así, ¿verdad? Una diferencia significativa en la reducción de pacientes con COVID que requirieron hospitalización. Ahora vamos a hacer una prueba como tal, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba como tal. Esto era mi análisis, por supuesto, ¿verdad? Vean bien aquí, acabo de crear pues simplemente un gráfico que pueden mostrar en algún reporte o algo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Ven bien un 1% y aquí un 7%, como les voy a mostrar. Y aquí, para poder hacer este gráfico, les explico con R cómo se hace. Row names, ¿por qué utilicé row names? Porque row names es si la persona tomó el antiviral o el placebo. Vean bien, row names. Recuerden cómo era de F, ¿verdad? Recuerden cómo era de F. Antiviral y placebo es el nombre de las filas, entonces por eso son row names. Y factor, ¿por qué factor? Para que poder otorgarle un número, que el antiviral sea el grupo 1 y que el placebo sea el grupo 2. Entonces el factor lo que va a hacer es darme niveles 1 y 2 respectivamente. ¿Y col qué es col? Pues es color, ¿verdad? Simplemente esto es para color. Poder entender esto que estamos acá. XLab, hospitalizaciones, YLab, porcentaje, ¿verdad? Respectivamente. Y aquí le coloco la proporción que yo quiero. Hospitalizados entre total. Vector entre otro vector, probablemente R lo trabaja como el primer valor de este vector entre el vector de este otro vector y el segundo valor de este vector hospitalizado entre el segundo vector del vector total. Muy importante eso, ¿verdad? No es que división entre vectores, división entre matrices, nada. Simplemente valor a valor. Y entonces hospitalizados entre total es 6 entre 607. Observen bien. 6 entre 607 y 42 entre 112. Y tenemos este gráfico. Esto es entonces un análisis previo, ¿verdad? Análisis exploratorio, que puede entender todo esto. Una vez entonces hecho todo este análisis previo, vamos al meollo del asunto, que es aplicar la prueba de proporciones o de igualdad de proporciones para nuestros datos iniciales de hospitalización. Vamos. Pero, sin embargo, hay ciertas condiciones que deben de cumplirse, por supuesto, para saber qué método exactamente necesitamos. ¿Ok? No solamente decimos, vamos a aplicar el método de proporciones. Sí, vamos a aplicar la prueba de proporciones, pero hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para poder utilizar R, la fórmula adecuada. Entonces veamos. En primer lugar, tenemos que verificar que nuestra información tenga dos respuestas solamente, es decir, un sí, no. Enfermo, no enfermo. Hospitalizado, no hospitalizado. ¿Ok? Sin embargo, aquí pueden observar que tenemos hospitalizados y muertes. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer, por supuesto, es comparar los hospitalizados con no hospitalizados, por ejemplo. Y otra cosa es mutuamente excluyente. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Para que los resultados sean mutuamente excluyentes significa que no pueden ocurrir dos resultados al mismo tiempo. O los dos no pueden ocurrir. La persona está hospitalizada o no está hospitalizada. ¿Es un sí o es un no? ¿Ha muerto o sigue vivo? ¿Ok? Muy importante. Y también tenemos que saber si la muestra es la adecuada. En este caso, la muestra adecuada se refieren a el número de elementos o los valores X que nosotros estamos utilizando, es decir, las observaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 6 observaciones para hospitalizados utilizando el antiviral de Pfizer y 42 personas hospitalizadas que se les dio el placebo. Y pueden observar que se pide que eso sea mayor o igual que 10. Pues aquí estamos fallando, por supuesto, en que el hospitalizado que se les dio el antiviral solamente son 6. Peor va a ser, obviamente, cuando le hacemos muertes, que es 0. Entonces, muy importante es qué entonces debo de utilizar. Bueno, vamos a utilizar la prueba de igualdad de proporciones y vamos a luego mostrar otro método alternativo cuando no se cumple, como será este que estamos aquí. Muy importante también que menciono quién es X, ¿verdad? X es la observación. N, pues N es el total de esta muestra, en este caso 607, ¿verdad? Y el P es la proporción.
bueno, en muchos casos no nos van a dar los observados, sino que nos van a decir proporción. Por ejemplo, el 15% de los accidentes, y van a decir la proporción ya. O el 10% de la población pasa esto. Ellos no van a decir exactamente en el problema o en la investigación que estamos desarrollando, usualmente las observaciones, sino que nos van a dar una proporción y vamos a tomar en caso, por ejemplo, si es población, pues la población de la ciudad, qué sé yo, y cosas así. Con el P y así podemos verificar nosotros esto que tenemos acá. E igualmente P puede ser una probabilidad que nos hablen de que hay una probabilidad del 15%, del 20% de éxito que pueda suceder. Entonces nosotros lo vamos a hacer así, que sea mayor o igual que 10. ¿Ok? Aquí entonces podemos verificar que si multiplicamos 607 por 6 entre 607, ¿verdad? Otra vez, nos va a dar 6, el mismo 6. Lo mismo para placebo con el total. Muy importante también es que aquí tenemos una matriz de 2×2, una tabla de 2×2. Entonces, hay casos específicos como resolver 2×2, que podemos aplicar aquí para la igualdad de proporciones. Si tenemos más filas o más columnas, ya no aplicaríamos esto, sino que aplicaríamos entonces el chi cuadrado de bondad de ajuste, o lo que se llama el chi-square goodness of fit. Donde aquí lo que vamos a comparar no va a ser exactamente proporciones como tal, no lo decimos así, sino que lo decimos es independencia o asociación entre características. En este caso, pues tenemos las características de personas que les dio el antiviral y personas que se dio el placebo y comparamos las otras variables. Si hay una asociación directa entre el método o el fármaco otorgado con las hospitalizaciones o no, ¿verdad? Independencia o asociación entre diferentes categorías. En este caso, pues como les menciono, esta aquí ahora filas con las columnas. Pero en este y por cierto, les dejo el enlace sobre el video donde hablo sobre la chi cuadrada y bondad de ajuste e independencia. Muy importante. Muy importante también que esto de independencia está asociado con el ajuste. Sin embargo, bondad de ajuste también se puede utilizar, por ejemplo, decir si la probabilidad de un cierto fenómeno se distribuye de esta manera, entonces se utiliza la chi cuadrada, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que trato de decir con bondad de ajuste, ¿verdad? Y otra cosa es que también se aplica la independencia, que sigue el método similar, ¿verdad? Sigue métodos similares y utiliza los chi cuadrados. Muy importante que tengo que decir, les dejo el enlace sobre ello. Vamos a seguir mencionando el chi cuadrado, por eso es muy importante que lo mencione estas palabras independencia y ajuste. Vamos a ver. Entonces vamos a ver. Las condiciones se cumplen, no se cumplen exactamente para poder aplicar el test de igualdad de proporciones. Les muestro si de verdad se cumplen estas proporciones, entonces nosotros vamos a utilizar, por supuesto, les dejo aquí la fórmula, recuerden de que nosotros vamos a calcular un z, es decir, vamos a calcular un valor estandarizado, donde aquí les muestro la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos este z? Suponiendo de que se cumplen las condiciones, como acabo de decir, muy importante. Entonces tenemos nosotros nuestros diferentes valores, P1, P2, P3, P2, perdón, N1 y N2 respectivamente, para cada una de las categorías, ¿verdad? Vean bien, P1 de hospitalizados, con el antiviral y el placebo respectivamente, y este es uno general, ¿verdad? El P es general. Podemos observar aquí que X1 y X2 son respectivamente, pues, el valor observado 6 y 42 entre 607 y 612, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Podemos observarlo, porque N1 por P sub 1 es 6 y N2 por P sub 2 es el 42. Pueden observarlo y lo vamos a calcular y entonces pueden observar que tenemos aquí un valor de P de 0.040 aproximadamente, 0.039, es decir, aproximadamente el 4%. Y luego acá tenemos la diferencia, por eso se llama un test de igualdad de proporciones, suponiendo que la igualdad sea 0, ¿verdad? Esa es nuestra hipótesis nula, recuerden que la igualdad se cumple, es decir, P sub 1 menos P sub 2. Entonces, y ahora aquí en la parte de abajo lo llamamos es el error cuadrático, ¿verdad? Pueden observar que se llama square error, el error cuadrático, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Recuerden que también que muchas veces al valor P estándar, ¿verdad? Y 1 menos P se le llama Q. Entonces pueden encontrar en algunas páginas web
o algún otro libro donde diga P por Q aquí, ¿verdad? No necesariamente P por 1 menos P, puede ser P por Q, ¿verdad? Es decir, lo opuesto. Y aquí, pues, 1 entre n sub 1 y n sub 2, respectivamente. Calculamos y este va a ser el valor estandarizado. Muy importante, si yo voy a hablar de un 95%, un 99% de confianza, ok, vamos a, usualmente los valores de Z que se utilizan para poder descartar, ¿verdad? Para rechazar una hipótesis nula, son ¿qué valores? Menos 1.96 y negativo 1.6 respectivamente. Ahora, les muestro aquí las regiones de rechazo y de no rechazo, respectivamente, ¿verdad? Usualmente se utiliza un Z, como les digo, de 1.96 menos 1.96 para el 95%, ¿verdad? Para el 95% que estemos nosotros hablando de confianza, de poder rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y vamos a ver entonces en nuestro caso, para nuestras proporciones que tenemos acá. ¿Será significativa esta diferencia entre uno y el otro? Ya vimos, por supuesto, de que uno es cercano al 1% y el otro cercano al 7%. Entonces vamos a ver si en términos generales, dado esta muestra para cada uno de los grupos, si es significativo o no. A eso se refiere esto, ¿no? Y pueden observar que el Z es menos 5.27, ¿vale? Menos 5.27 es alto, por supuesto que rechazamos la hipótesis nula según esto y suponiendo que las condiciones se cumplen, que no se cumplieron, recuerden, no se cumplieron. Ahora bien, entonces significa que esto cae en la parte izquierda. Ahora, muy importante que esto cae en la parte izquierda. Y les muestro también que tenemos dos colas, ¿verdad? Vamos suponiendo igualdad. Ya les menciono de que si estoy suponiendo de que mi hipótesis alternativa es menor que, tenemos de hablar solamente de una cola, y mayor que, es decir, P sub 1 mayor que P sub 2, estamos hablando de una cola a la derecha, y estamos hablando de la región a la derecha también, ¿verdad? Y esto que ustedes pueden observar aquí es cómo aplicamos el test de igualdad de proporciones R. Vamos a observar aquí, muy importante, de que cuando yo coloque aquí prop.test, vean bien lo que me está diciendo aquí R. X es un vector de los diferentes valores, de los X, no de las proporciones, ¿eh? No de las proporciones, sino de los X observados. Y N es cada uno de los valores de las muestras de cada uno de los grupos. Y también las alternativas, ¿verdad? La hipótesis alternativa es two side, es decir, dos lados, que es la que usualmente estamos utilizando, porque es igualdad a lo que estamos probando. Less, si digo que P1 es menor que P sub 2, en mi hipótesis alternativa, y lo contrario, ¿verdad? P sub 1 mayor que P sub 2. Podemos modificar el nivel de confianza. Y correct igual true. Muy importante, ¿qué es correct igual true? ¿Ok? En este caso, lo que queremos hacer, por supuesto, aquí les muestro el Z. Vean bien que tengo correct igual false. Usualmente el ya determinado es true. Ok, eso se llama corrección de continuidad. Que nos va a servir cuando no se cumplen nuestras condiciones. Yo aquí les muestro el Z cuando se cumplían las condiciones, ¿verdad? Supuestamente. Pero, ¿qué pasa si dichas condiciones no se cumplen? Entonces podemos aplicar esta opción acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por supuesto, ¿verdad? La diferencia entre si utilizamos la corrección o no es que en uno utilizamos la prueba Z o el valor estandarizado Z y en el otro no, utilizamos la chi cuadrada que les mencioné previamente. Entonces vamos a ver ambas, ¿verdad? Vamos a ver ambas. Muy importante, entonces vean bien que mi X es hospitalizados. Vamos a volver a imprimir aquí DF, pueden observar. DF tengo que hospitalizados E6, 42 respectivamente, es un vector, ¿verdad? Aquí lo estoy pasando en hospitalizados. Y en total, también de mi data frame DF, total 607 y 612 respectivamente. Así como le escribimos aquí, ¿sabes? Vector y vector. Vector de valores observados y vector de las muestras. El nivel de confianza lo dejo en 95%. Correct, false. Estoy utilizando el Z. Y aquí pueden observarlo. Entonces, vean bien ahora aquí que estoy obteniendo, no estoy aplicando, como les digo, la corrección. Aquí pueden observar without correction. Eso es lo que se utiliza usualmente cuando estoy trabajando con, como les menciono, las condiciones se cumplen, ¿verdad? Podemos observar aquí algo muy importante es el valor, el p-value. Podemos observar aquí que tengo un valor muy pequeño. Ya lo hemos visto cuando habíamos calculado el Z, ¿verdad? Que era negativo 5, es extremadamente lejos de menos 1.96, pues por supuesto rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad?
Y aquí pueden observar dónde está el 95% del intervalo de confianza. Entonces nos está diciendo de que realmente ese P1 menos T sub, ¿verdad? Aquí debería de ser sombrerito, ¿verdad? El ajustado. Entonces lo que estamos esperando es que esa diferencia esté entre menos 0.08 a 0.037, ¿verdad? Voy a ponerlo en valor absoluto para poder observar esto, o en comas, mejor dicho, sí. Solamente tiene que ser izquierda y derecha respectivamente, pero bueno, del 4% al 8% es lo que nosotros esperaríamos, que esa diferencia varíe entre un 4% a un 8%, en términos generales, ¿verdad? No solamente en las personas que les administró, sino que en toda la población de personas que son proclives, por supuesto, al coronavirus, ¿verdad? Estamos hablando en ese sentido, ¿verdad? Eso es nuestra población. Pueden observar esto entonces. Y eso sería nuestro intervalo de confianza. Les digo, el estimado aquí tiene que ser sombrerito, sombrerito, ¿verdad? La diferencia. Y aquí lo pueden observar. Y aquí siempre nos da el valor de K-square, que es 27, es altísimo, por supuesto. Así como el Z nos dio un negativo 5, el K-square 27. ¿Verdad? Si estamos hablando de una bondad de ajuste, recuerden que son observados, esperados. ¿Por qué bondad de ajuste? Porque suponemos que uno y el otro tienen la misma proporción, es decir, que los valores esperados y observados deberían de ser idénticos si tienen la misma proporción los dos grupos de interés, hospitalizados con placebo o hospitalizados con antiviral. Y entonces vemos que este 27 es muy alto, así como el negativo 5, lo repito, porque hubo una diferencia bastante alta entre los valores observados y los esperados, y la suma de ellos. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula. Podemos decir entonces con un 95% de confianza que el número de hospitalizados se reduce significativamente en su proporción a aquellas personas que se les da el antiviral Pfizer comparado con las personas que no se les da el antiviral. Ok, así, o el placebo, ¿verdad? ¿Hay una reducción significativa? Sí, hay una reducción significativa. Y ya vimos en este caso que una reducción del 85%. Una reducción del 85% del número de hospitalizados cada aquellas personas que se les detectó el coronavirus. Para nuestro análisis de más de 1.200 personas. ¿Verdad? Y esto lo hablamos en términos poblacionales también, ¿verdad? De las personas que pues se les ha detectado el coronavirus como tal. Ahora bien, voy a mostrarles luego también, por supuesto, otro test que podemos aplicar. Otro test para matrices de 2×2. Yo les acabo de hablar con corrección y sin corrección. Que por cierto no lo he ejecutado. Que diga true, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver cuánto cambia, ¿verdad? Y aquí pueden observar que hay un pequeño cambio. Pueden observar aquí que del 8%, 0.08 es 8%, ¿verdad? A 0.035. Un poquito menor, ¿verdad? Y el Chi-square ya no es 27, sino que 26, ¿verdad? Entonces hay una corrección, la corrección de Yates, por cierto, que se llama la corrección de Yates, y hay un cambio, por supuesto, en este caso, hay un cambio en el sentido del valor de Chi-square, ¿verdad? Hay un 0.05 que va incluido ahí en la fórmula, un 0.5 que va incluido, que por eso cambia el Chi-square, ¿verdad? Esa es la razón que cambia, con la corrección de Yates. Y entonces, bueno, sigamos ahora en la parte 2. Muertes. Hay una reducción significativa en el número de muertes de personas con coronavirus luego de habérseles administrado el antiviral de Pfizer. Vamos a ver. Entonces, igualmente vamos con nuestra hipótesis nula y alternativa respectivamente para los grupos de interés. Tenemos población, ¿verdad? De donde vienen los participantes, que son personas con COVID, ¿verdad? Que se les ha detectado COVID. Y suponemos entonces que los dos grupos, personas que reciben el antiviral, personas que no reciben el antiviral, tienen la misma proporción de muertes. Y la hipótesis alternativa es, no hay igualdad de proporciones en estos casos. No hay igualdad en el número, en la proporción de muertes a las personas que se les ha administrado el antiviral y a las que no. Y vemos un poco igualmente un análisis previo, que por supuesto esto ustedes le pueden observar que es un 0%, ¿verdad? 0 entre algo, pues 0, 10 entre 612, y nos queda un cercano a un 2%, ¿verdad? Hubo un 2% de las personas que murieron en este estudio, ¿verdad? 0% para las personas que se les dio el antiviral.
Y lo mismo, pues, un gráfico, si ustedes lo quieren observar, pues simplemente ejecuten esta parte, que, bueno, podemos observar que es 0 de altura, ¿verdad? Para nuestro gráfico. Y entonces, vamos a ver. Lo mismo, ¿verdad? Aquí voy a colocarle correct igual true. Vean bien que si no lo coloco, este es el predeterminado, correct. Y entonces lo voy a dejar como tal. Igualmente, recuerden en DF teníamos muertes 0 y 10. Entonces tomo ese vector, podemos llevarlo acá, F. Total, pues el mismo 607 y 612 respectivamente. Intervalo de confianza al 95%. Y como les digo, método que vamos a utilizar es la corrección de Yates. Lo dejamos como tal, que nos sirve para matrices de 2 por 2 cuando no cumplen nuestras condiciones, ya que aquí tenemos un 0 que no es mayor o igual que 10. ¿no? Y vamos a ejecutar este valor. Y algo muy importante, puede ser un problema esta aproximación, ¿verdad? Puede ser por el 0 que nosotros tenemos aquí. Recuerden que esas celdas deben de ser mayor que 5 por lo menos, ¿verdad? Usualmente cuando se utiliza el chi cuadrado. Pero aquí nos presenta un problema por ese 0 que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces debemos de utilizar otro método. Así como en la parte anterior, deberíamos de utilizar algún otro método, no solamente este de corrección de Yates aquí, ¿verdad? Ya que es una matriz de 2 por 2 y como que cuando tenemos este problema de esta condición, este de Yates como que no nos funciona mucho, ¿no? Pero ya lo voy a mostrar. Entonces podemos observar aquí que también, suponiendo, ¿verdad?, que no está este warning, vean bien que rechazamos la hipótesis nula, es decir, que hay una diferencia significativa en el número, o en la proporción de muertes en los dos grupos, a personas que se les otorga el placebo o no. Y repito, existe una diferencia significativa en la proporción de muertes entre las personas que se les administra el antiviral con la proporción de personas que se les ha dado un placebo. Por supuesto, para bien que se les ha dado el antiviral. Es decir, que hay una menor proporción ahí en ese caso, ¿verdad? Son diferentes. Pueden observar aquí en el 95% de diferencia que está entre el menos 0.03%, el 3%, perdón, el 3%, 0.028 es 3%, y menor a 1%. Menor a 1%, pero siempre significativo. Podemos observarla acá. Y este sería en dado caso si no utilizáramos esta corrección como les menciono. ¿Y cuál sería el Z? Debería estar pues mayor que menos 1, más pequeño que menos 1.6, más grande que 1.96. Y podemos observar que es negativo 3, suponiendo que se cumplen las condiciones como les mencioné anteriormente. Cuando tenemos una muestra grande, ¿verdad? Cuando tenemos una muestra grande se utiliza esto. O que las observaciones sean mayor que acá 5 por lo menos, ¿verdad? Mayor o igual que 10 en otras condiciones. Y pueden observar aquí menos 3.16, por eso es que rechazamos la hipótesis nula. Pero esto no es el mejor, como acabamos de ver, no es el mejor método o la mejor prueba que podemos utilizar. Podemos aplicar otra técnica más. Sí, igualdad de proporciones, pero con una mayor ajuste o una mayor que se ajuste mejor a nuestras condiciones. Entonces vamos a utilizar otros test alternativos. Pero para ello voy a expandir mi conjunto de datos. Voy a calcular los no hospitalizados, que simplemente es la diferencia de esto, los hospitalizados, con la muestra total, ¿verdad? No hospitalizados con hospitalizados. Vamos a observar acá. Ok, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver aquí, tanto para muertes y no hospitalizados. Y podemos observar entonces que lo que tengo aquí es dos nuevas columnas. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la prueba de Fisher para diferencia de proporciones. Ok. Y entonces, la diferencia del prop test que acabo de aplicar hace poco, el Fisher test o la prueba de Fisher R, lo que espera es un data frame o un conjunto de datos, una matriz como tal. Vamos a observar aquí, el X en este caso es la matriz de los datos. Y Fisher es específicamente para muestras pequeñas y para matrices de 2×2 en nuestro caso. Este es el mejor que podemos utilizar. Este es el mejor que nosotros podemos utilizar tanto para muertes como para hospitalizaciones. Y lo vamos a ver. Ok, entonces, ya vimos anteriormente con el Z, con la corrección Yates, que vimos del chi cuadrado,
Pues mucho mejor. Ahora vamos a confirmar todo esto con el Fisher Test, con la prueba de Fisher. Y lo mismo, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizar una hipótesis alternativa de que diga P sub 1 mayor que P sub 2, utilizan mayor que, ¿verdad? En la alternativa y se lo colocan acá. Ahora bien, si voy a comparar hospitalizaciones o muertes, debo seleccionar las dos columnas que se refieren a muerte, no muerte, hospitalización, no hospitalización. En este caso, ven a mí que les coloco aquí, es mi data frame, mi conjunto de datos, mi tabla de datos, entre corchetes, digo todas las observaciones, porque esto aquí está vacío, ¿verdad? Coma, y ahora selecciono las dos columnas de interés. Le digo 2, pues sería muertes y no muertes, que es la quinta columna. Entonces lo que usted está seleccionando aquí son dos columnas, muertes, no muertes, antiviral, placebo. Esto es como decir, por eso siempre se menciona el chi cuadrado, ¿verdad? Esto, que no hay asociación, esa sería mi hipótesis nula, no hay asociación entre lo que se le administra al paciente con las muertes o no muertes, ¿verdad? O el estado final de la persona luego de 28 días, por supuesto. Pueden observarlo acá. Vean mi antiviral placebo. Esto es lo que administro y este es el resultado. No hay asociación entre uno y el otro. Entre esta variable y esta otra variable no hay asociación. Esa es la hipótesis nula. La alternativa es sí hay asociación directa. Hay una dependencia entre lo que se le está dando aquí con el estado de la persona luego de 28 días. Y entonces eso es lo que vamos a utilizar ahora con la prueba de Fisher. Está bien relacionado con lo que anteriormente habíamos hablado de la diferencia de proporciones. Recuerden, utilizamos el Fisher con el Prop Test. Están relacionados, solamente que este es específico para muestras pequeñas como lo acabamos de ver. Y lo ejecutamos y aquí pueden observar. Muy importante que la salida es un poco diferente. No es así que rechazamos la hipótesis nula. Vean bien que rechazamos la hipótesis nula. Esto es menor que 0.01, ¿verdad? Rechazamos la hipótesis nula, es decir, que si hay diferencia significativa en las proporciones, ¿verdad? De personas o de proporción de muertes relacionados con la píldora que se le dio a la persona, ¿verdad? Y muy importante que aquí habla sobre odds ratio. Esto es una tasa de chances. Tasa de chances o tasa de oportunidad tal vez. Pero tasa de chances no es igual a 1. Es decir, que P sub 1 entre P sub 2 no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? P sub 1 entre P sub 2 no es igual a 1. Ni remotamente 1, porque pueden observar que esa tasa entre uno y el otro está entre 0 y 44. Es decir, que P sub 1 representa a lo más el 44% de P sub 2. ¿Ok? Ni la mitad, ¿verdad? Es decir, siempre P sub 2 va a ser muchísimo más grande que P sub 1. Es decir, el número de muertes asociados a no otorgarle la pastilla Pfizer es mucho más grande de que el número de muertes relacionados con sí administrar al paciente la pastilla Pfizer. Eso es lo que nos está tratando de decir. Ahora bien, el número de hospitalizaciones se reduce significativamente la tasa de hospitalizaciones o la proporción de hospitalizaciones. Y aquí podemos observar que también se rechaza la hipótesis nula, pues de mucho mejor manera, por supuesto. Muy importante aquí que pueden ver que count data, ¿verdad? Conteo de datos, ¿verdad? Por supuesto, aquí contamos el número de hospitalizaciones o personas muertas, por supuesto. En este caso, vean bien aquí que me está diciendo de que la proporción entre uno y el otro, ¿verdad? La tasa va desde el 4% hasta el 32%, ¿verdad? Es decir, que P sub 1 representa solamente el 4% o hasta el 32% de que es P sub 2. Bastante alto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Inicialmente está cercano al 14%, ¿verdad? Del 1% que era el 1% de las personas requerían hospitalización y P sub 2 que era cercano al 7% de las personas que sí necesitaron hospitalización luego que se les detectó el coronavirus y se les administraba el placebo o no. Y así entonces, como nosotros podemos utilizar el Fisher Test, mucho mejor que el anterior, como les acabo de mencionar, que tiene la corrección Yates. Y entonces, veamos bien ahora aquí. ¿Cómo se calcula, verdad? Esto es, vamos a ver, voy a colocar otra vez este, por ejemplo, que es el último que acabo de leer. 1 y 4 respectivamente, si se fijaron era porque estoy trabajando con hospitalizados, no hospitalizados. Vean bien que
el A es 6, el B es 601, C es 42 y 570 es D. Para poder calcular ese valor del p-value se requiere esta fórmula que les menciono acá. También se puede utilizar otra alternativa que es igualmente el chi cuadrado, la prueba de chi cuadrado. Pueden observar que aquí lo tengo. Vean bien que también la prueba de chi cuadrado requiere, para medir independencia o no, ¿verdad? La asociación, como les mencioné, es también las columnas de esta manera, hospitalizados, no hospitalizados, es decir, la contraparte de cada una de las preguntas, hospitalizados con no hospitalizados. Y si bien nuestras condiciones no se cumplen, vean bien que para poder corregir ese problema de que las celdas, hay celdas menores a 5, por ejemplo, en una de ellas, que es la muerte, y que otra es menor que 10, entonces vean bien que tengo simulate p-value, es decir, va a simular un valor p. Con esto se puede aplicar a muestras pequeñas como las que nosotros tenemos de solamente 6 hospitalizados. Con esto lo puedo corregir. Esto es una manera alternativa también a utilizar con el Fisher test. Y vamos a ejecutarlo. Y pueden observar aquí que también, ¿verdad? Cerca. Es igual como el 27 que habíamos hablado. Vean bien que anteriormente lo habíamos visto. Y con un valor p-value de 0.0004. Súper pequeño, rechazamos la hipótesis nula. Si hay diferencia significativa entre las proporciones de las personas que se les requirió hospitalización dándole antiviral o no. Y en muertes también, ¿verdad? Tenemos un valor de 0 ahí. Y pueden observar aquí que tenemos un chi-square 10, un p-value pequeño, también rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Si hay diferencia significativa entre el número de muertes, ¿verdad? O la proporción de muertes cuando se les da administra el antiviral o no. Eso como podemos observar, les acabo de mostrar entonces 3 diferentes maneras de calcular la diferencia o aplicar la prueba de diferencia de proporciones, ¿verdad? Donde, por supuesto, hay casos específicos que utilizamos la prueba de Fisher cuando tenemos muestras pequeñas. Y en el caso de que no se cumple que una de las observaciones sea menor a 10, o aplicamos la corrección. Y también podemos utilizar esta otra información, ¿verdad? Poder utilizar el chi-square. Y para finalizar, entonces, pueden observar que les muestro la segunda parte. La segunda parte es otro análisis también que se utilizó para darle, o que las personas que recibieron antiviral Paxlovid, pero en este caso no estamos hablando de 5 días, sino que estamos hablando de, pueden observar acá, 3 días. Estas personas, pueden observar aquí, fueron 3 días luego de que se pudo detectar síntomas, y hay otros datos que ustedes pueden comprobar y utilizar todo lo que anteriormente habíamos visto. Ahora, en el anterior hablamos de un 85%. Ustedes aquí van a descubrir de dónde viene esa reducción del 89% que les mencioné al inicio del vídeo. Pueden observarlo. Y aquí ya les dejo cómo ustedes van a calcular todo. Ya aquí van a poder construir su matriz, su tabla de datos, para poder hacer análisis utilizando el Fisher test o el chi-square o el prop test, como ustedes quieran aplicarlo y poder analizar esta información. Lo importante es que han podido entender por qué este diseño, por qué el doble ciego, por qué aplicar la diferencia de proporciones y cómo aplicar en R la información. Si aplico prop test, utilizo el vector de datos de observaciones con el vector de totales. Mientras que con chi-square y Fisher test aplico hospitalizados en este caso con su contraparte que sería no hospitalizados si quiero analizar esa información. Aquí ustedes van a poder entonces comprender que este otro grupo de datos con diferentes muestras pero con resultados similares y que también nos puede dar indicaciones de que si realmente este antiviral funciona, ¿verdad? Funciona. En el siguiente episodio lo que vamos a ver es medir el tamaño del efecto, que dicha diferencia de proporciones sí es significativa en tanto sentido de que vale la pena. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Okay? Espero les haya gustado el video y entonces nos vemos en el próximo episodio hablando sobre R y diferencia de proporciones. Mucho gusto, nos vemos.